la historia económica de Bolivia, incluso en un sentido de angustia en relación al tema central de su pobreza y la contradicción con su riqueza. Hace falta la información de los especialistas. Un comentario, ¿no? Voy a descifrar, bueno. ¿Consideran que a falta del desarrollo de la historia económica pura, hay contribuciones en Bolivia en historia socioeconómica o desde otras perspectivas? Yo me entraría ahí cuáles, ¿no? Un ejemplo quizás. ¿Dónde entran desarrollo de mercados y consumos en los temas propuestos, Manuel? ¿Cuál sería la teoría de una historia socioeconómica? Y bueno, esto es fresquito. Yo puedo dar lo mío que no hace. Bueno, en realidad a mí siempre me ha interesado el tema de historia económica, pero desde la microeconomía. Yo pienso más como ama de casa que como... Y entonces, si estas teorías económicas pueden servir, siempre es necesario para poder utilizar las teorías económicas llegar a cosas más generales, y entonces las teorías económicas, la microeconomía quedaría simplemente como un ejemplo o como algo así. ¿Cuál es el rol de la microeconomía desde esta perspectiva? Por ejemplo, lo de la microeconomía creo que es clave, ya que hay uno de los supuestos claves de la vieja teoría microeconómica, de la que nos enseñan en los libros de texto, es que el ser humano es racional, ¿sí? Es decir, que toma sus decisiones de forma racional. Este es el supuesto cero cuando entras a una clase de micro 001, ¿ok? Con ejemplos históricos, y básicamente se demuestra que el hombre no necesariamente es tan racional, y a la hora de tomar sus decisiones se puede estar basando en otro tipo de información y no necesariamente en decisiones racionales. Entonces, incluso la teoría no solo es para el agregado, para el país, para lo macro, sino también para lo micro. Y entonces, en ese sentido, la historia creo que puede dar ejemplos que son muy interesantes para cuestionar los propios supuestos en los cuales se basa la teoría económica. Ahora se está avanzando muchísimo en eso en economía hoy en día, sobre la psicología, el comportamiento de los individuos, cómo los individuos actúan de una manera cuando están solos, cómo actúan de otra manera cuando están acompañados, y en eso los ejemplos históricos son fundamentales. Ayer acaba de salir un paper sobre la angustia que genera, esto es buenísimo, la angustia que generó la guerra entre los alemanes, y cómo la toma de decisiones entre los alemanes se explica hasta el día de hoy por la angustia que genera la guerra. Y entonces ahí hay temas que son de decisiones de economía del comportamiento. Sí, sobre el tema de la microeconomía solamente quería tocar, yendo un poco al tema de las fuentes. Por ejemplo, una de las fuentes muy utilizadas, y voy a entrar al tema del INE, una de las fuentes muy utilizadas en el análisis de política social son la encuesta integrada de hogares. ¿Sí? Son las encuestas que realiza el INE o el Instituto de Estadística a los hogares por muestreo y pregunta cuánto consumen, qué edad tiene el jefe del hogar, en fin, hay una serie de preguntas estandarizadas que se utilizan en América Latina y permiten comparabilidad. Una de las preguntas que pregunta la encuesta integrada de hogares es cuál es la edad de la persona que está respondiendo y además cuántos años de escolaridad tiene. Entonces, utilizando esta fuente, por ejemplo, que es la encuesta integrada de hogares, uno puede ver efectivamente cuál era el grado de asistencia escolar, porque si una persona que tiene 50 años tiene 4 años de escolaridad, implica que cuando tenía, ¿no es cierto?, 10 años, 40 años atrás, ha estado solamente 4 años en la escuela. 40 años atrás es, no sé, estamos en 2018, ¿cuánto es 40 años atrás? Bueno, no importa, 1960. En 1960, ¿no es cierto?, esta persona había accedido solamente 4 años a la escolaridad. Y de la misma manera se podían proyectar efectivamente los años de escolaridad de la persona por el número, la década en la cual esta persona estuvo en la escuela. Utilizando esta data,
por ejemplo, y no he traído las cifras acá, pero utilizando esta data yo he podido tratar de comprobar el efecto que tuvo la Revolución Nacional en cuanto a la escolaridad de las personas. Porque podía ver, a través de la encuesta integrada de hogares, que aquellas personas que tenían edad escolar durante la Revolución, cuántos años de escolaridad tenían o reportaban que tenían. ¿Queda claro? Entonces, esta es una encuesta que se ha tomado a cabo, por decir, el 80, pero había un suficiente número de personas que podían decir, bueno, yo tengo 60 años, por decir algo, y tengo 2 años de escolaridad, o tengo 3 años de escolaridad. Esto me ha permitido ver, proyectar, efectivamente, y tratar de hipotizar si la Revolución Nacional tuvo un efecto o no tuvo un efecto sobre la escolaridad de las personas. Y además me permitió comparar con otras bases de datos. Comparé con Cuba, que tuvo una revolución también, y comparé con México, que también tuvo una revolución, el 17. Y por lo menos desde mi perspectiva, el impacto sobre la escolaridad de la Revolución Nacional fue muy poco significativa. En otras palabras, cuando uno ve el impacto de la Revolución Mexicana sobre la escolaridad, en la curva uno ve un salto respecto a la escolaridad post-Revolución Mexicana 1917-1920. Cuando uno ve la escolaridad de los cubanos a través de la encuesta integrada de hogares post el 59, también ve un salto. Cuando uno ve la tendencia boliviana, ve una tendencia bastante plana, ¿cierto? ¿Tú has visto las cifras? Entonces, ahí voy a un tema de microeconomía. Acá tenemos, y gracias por la pregunta, un instrumento contemporáneo, bastante sofisticado, muestreado en todo el área urbana y área rural, que utilizando este tipo de información uno puede tratar de proyectar y tratar de entender, ¿no es cierto?, grados de escolaridad, por ejemplo, no solamente en Bolivia, sino en este caso comparándolos con México y con Cuba. ¿Por qué me metí en este tema? Por fuentes. Veías la edad. Ok, gracias. Por fuentes, pero también por el INE. Porque una pregunta que tenía yo aquí decía, ¿crees que la falta de credibilidad de fuentes como el INE, el Banco Central, limita el desarrollo de la historia económica? Yo creo que no, francamente. Porque el tipo de... creo que estamos haciendo historia económica en periodos en los cuales me parece que el INE y el Banco Central tenían mayor credibilidad de la que tal vez tienen hoy día. Entonces creo que no esté afectando. Sin embargo, creo que hay oportunidades perdidas, y aquí me quiero referir a una publicación, no sé si están conscientes de que el INE sacó un anuario de 80 años, ¿no?, de historia. Bueno, el título es bien interesante, pero si uno comienza a ver las series, para algunos temas hay series de 20 años, para otros temas hay series de 30 años, para muy pocos temas hay 80 años de series, ¿no?, habiendo información sobre esta temática. Entonces creo que también, creo yo, no sé quiénes habrán sido responsables de la publicación, pero si hubieran tenido el asesoramiento de un historiador o de alguien que trabaja temas de historia económica, tal vez hubieran podido, ya que se está haciendo la publicación, aprovechar para efectivamente rescatar fuentes que no son de fácil acceso, que no están en la publicación del INE. Pero respondiendo a la pregunta específicamente, yo no creo que la falta de credibilidad de ambas instituciones, que me parece que es más contemporánea, esté afectando el desarrollo de la historia económica en este momento. Había otra pregunta respecto al consumo. ¿Dónde entra el consumo en los temas que yo había tocado? Yo creo que entra en varios aspectos. Cuando hablábamos de los puntos que originalmente había planteado José, por ejemplo, el tema agropecuario, obviamente hay un tema de consumo y de demanda y de oferta. Si hablamos del tema de la industria, también hay un tema obviamente de consumo, hasta qué grado había mercado o no había mercado en Bolivia, etc., ¿no? Yo creo que el consumo corta transversal en la gran parte de los temas. Mismo en el tema de desarrollo minero, ¿no? ¿Cuál era el consumo del estaño? Obviamente tal vez no en el ámbito del mercado local, pero en el mercado internacional. Y entender ese mercado es obviamente muy importante para también tratar de entender cómo se está desenvolviendo la industria del país. Esos serían mis comentarios de lo que me acuerdo y de lo que puedo contestar. Sí. Respecto a la credibilidad del INE y del Banco Central, muchas veces
son nuestros prejuicios los que nos juegan una mala jugada. Entonces creo que hay que tener cuidado. Yo les aseguro que no soy el máximo defensor del gobierno ni de las estadísticas del gobierno, pero creo que se ha sido muy injusto con el tema del IPC, con este último tema del IPC, y se decía, claro, el gobierno quiere ocultar la inflación. ¿Qué inflación va a querer ocultar si estamos con una inflación de 2-3%? Pero por puro prejuicio decimos, el INE que está al servicio del Estado masista opresor. Les aseguro que yo no defiendo en absoluto eso. Pero hay esos prejuicios que en realidad lo único que hacen es... nos están limitando el uso de fuentes que nosotros podemos tener. Si una fuente es buena o mala, tú lo tienes que comprobar. ¿Y cómo lo compruebas? Contrastando con otras fuentes, punto. Pero no podemos decir a priori si esto es malo o esto es bueno. Una cosa, por ejemplo, que a mí me ha pasado muchísimo es el uso de estadísticas fiscales, y yo he comparado datos de UDAPE, he comparado datos del banco, ¿cómo es?, del FMI, y datos de la CEPAL. Y UDAPE siempre me salía diferente. Entonces, si uno tiene un prejuicio, puede decir, sí, claro, lo que pasa es que es el gobierno boliviano que siempre trata de ocultar sus cifras. Básicamente es que UDAPE tenía una definición diferente de lo que eran ingresos tributarios, de lo que tenían los organismos internacionales. Entonces, creo yo que hay que tener muchísimo cuidado con eso de que sí, estas son las peores fuentes. Básicamente ese presupuesto en realidad creo que es flojera, que lo que no queremos es comprobar si las fuentes son fiables o no. Bueno, para el doctor Contreras, la temporalidad de la historia económica del siglo XIX no debería ser más amplia en su estudio. ¿Qué áreas ha abarcado este? Sí, siglo XIX. Para ambos, ¿creen que básicamente se puede explicar la pobreza en Bolivia por no poder imponer el neoliberalismo? Para ambos, no haber salido de nuestra matriz productiva materias primas para la exportación ha provocado un poco de desarrollo en la historia económica, o un poco de desarrollo de la historia económica. Bien, voy a comenzar entonces con el siglo XIX. Como se fijan, precisamente es el título acá, lo he marcado y le he dicho eso yo, historia económica en el siglo XX en Bolivia. No sé lo suficiente del siglo XIX para decir nada. No sé. ¿Para qué les voy a decir? Hay personas que saben mucho más que yo sobre el siglo XIX. ¿Cómo me voy a atrever yo a decir algo del siglo XIX? La verdad que no sé. Deben haber varias maneras de recordar el siglo XIX. Yo no sé. Yo solamente quería hablar del XX. Me limito a eso. Lo que estaba tratando de decir, sin embargo, es que entender la transición entre el siglo XIX y el siglo XX era importante, y no comenzar simplísticamente como comienzo yo y decir, no, siglo XX es 1900 en adelante, 1899, y a la verdad que no, eso es siglo XIX. Yo tiendo a hacer eso, pero reconozco que tal vez una persona con mayor capacidad podría decir, bueno, en realidad el siglo XIX largo en Bolivia, ¿no es cierto?, va hasta 1906, hasta 1910, no sé. Eso es lo que estaba tratando de decir, pero yo no me atrevería a decir, o sea, no sé lo suficiente del siglo XIX para tratar de periodizarlo. Ese es un punto. El otro punto, respecto al neoliberalismo, bueno, no estoy de acuerdo. No creo que sea como se están planteando. En cuanto a la matriz exportadora de Bolivia, yo creo que no hay que confundir la causa con el efecto, ¿no? Yo creo que pueden haber varios motivos por los cuales no hemos podido salir de la matriz exportadora en el caso de Bolivia, pero no creo que esto explique por qué es que la historia económica de Bolivia está como está. Más bien al contrario, creo yo que tal vez si tuviéramos un mayor entendimiento sobre nuestra historia económica, podríamos explicar el path dependence al cual hacía referencia José al inicio, hasta qué punto realmente este path dependence es tan determinante, o es que se han tomado políticas públicas que no han permitido, digamos, superar algunos aspectos de estos aspectos estructurales que hacen que el país esté en una matriz como la que está en este momento. Voy a pasar la palabra a